Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, dice en el libro de Miqueas, en su capítulo 6, versículo 8, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». La temática para hoy, 3 cosas que Dios pide de nosotros. Y es muy importante que usted ahora escuche la palabra del Señor. Dios bendiga su disposición de escucharnos ahí en sus hogares, de escucharnos a través de las redes o por cualquier medio por donde este mensaje en este momento le esté llegando. Fíjese qué importancia tiene esta temática, pues no es lo que nosotros pedimos o lo que nosotros como cristianos tratemos de injertar en la mente suya. No es lo que nosotros quisiésemos que usted haga, no es lo que pide su padre que usted realice, no es lo que está solicitando el hijo al padre que le informe de qué es lo que Dios pide. Aquí Dios se ha tomado la libertad, Dios se ha tomado el momento y la ocasión para respondernos directamente a través del profeta Miqueas. Él quiere hacer público, Él quiere manifestar cuáles son esas 3 cosas que Él quiere que nosotros le demos prioridad, que nosotros le demos importancia y que las pongamos en el primer plano de nuestras vidas. Él establece en ese versículo 8 del capítulo 6 esas 3 cosas que Él quiere que nosotros tengamos y pongamos en práctica. Lo primero, hacer justicia. Segundo, amar la misericordia. Y tercero, humillarnos delante de la presencia del Señor. En el libro de Lucas, la Biblia nos cuenta acerca de una viuda y de un juez. El juez tenía una característica. Dice la Biblia que el juez era injusto. También le refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga, este juez que nos menciona la palabra del Señor tenía una característica, y era que no temía a Dios, o sea, no respetaba nada de lo que tuviese que ver con Dios, su palabra y sus mandamientos. Pero había una viuda que estaba pidiéndole a la persona menos indicada que le hiciese justicia. Era menos indicada porque no tenía temor de Dios, era una persona que actuaba en conformidad con lo que pensaba y con lo que creía. Pero es que este hombre tenía a su cargo el hacer o impartir justicia dentro de la comunidad. Y entonces, si es a ti que te corresponde hacer justicia, ¿por qué no la realiza? Si es a ti que te corresponde hacer justicia, ¿por qué no la pone en práctica? Y es que hacer justicia es darle a cada quien conforme a como realmente merece. Si alguien es inocente, no se le puede disponer como si fuese culpable. Y si alguien es culpable, no se le está pidiendo que se le declare inocente, porque la justicia es eso, para darle a cada quien de acuerdo a como merece la pena infringida o liberarle si las acusaciones son infundadas. Este hombre no sabía lo que era hacer justicia. Este hombre vivía actuando en conformidad con su criterio.
y como persona, nosotros tenemos muchas veces la oportunidad de hacer justicia, de ser justo para con las demás personas. A veces queremos tratar indiferente a los demás, o a veces quizás queremos quitarle el derecho que le corresponde a las demás personas. Eso no es ser justo, eso no es actuar con justicia. Vamos a darle a quien honra merece, démosle honra. A quien merece también que le demos respeto, vamos a darle respeto. Pero al que bien merece una paga, no pidamos o hagamos con ellos ofrecerle una menor de la que su trabajo amerita. Hay muchas personas que dentro de lo que es el hacer justicia están muy lejos de la realidad. Por eso Dios le está pidiendo al ser humano, no importa en qué condición se encuentre o en qué tipo de creencia quizás pueda decir en que está, Dios nos pide a cada uno de nosotros que aprendamos a ser justo, porque Dios es justo, Dios es justicia, y todo lo que Él hace y todo lo que Él realiza siempre está basado dentro de lo que es el equilibrio de una justicia adecuada. Y como siervos de Dios, y como personas de Dios, y como criatura de Dios, queremos agradar a Dios, pues siempre vivamos, siempre actuemos de manera justa para con las demás personas. También pide Dios hacer otra cosa, y es hacer misericordia. La Biblia cuenta de una historia de dos personas, dos deudores, le llama la palabra del Señor. Había uno que tenía una deuda bastante amplia, debía una cantidad enorme de dinero a su amo. Y cuando el amo le dice: yo voy a pedirte cuenta y voy a tener que llevarme tu casa, tu familia y todo para que pueda pagar la deuda que tú tienes. Así que si tú no me pagas inmediato, lamentablemente todo lo que tú tienes te será quitado. Y este hombre, pues viendo que la situación era bastante difícil, le ruega a su amo y le pide que tenga misericordia y compasión de él, porque más adelante él entonces le va a pagar de acuerdo a cómo pueda adquirir los recursos. Y el dueño de la empresa, el personaje al cual se le debía, fue movido a misericordia, a compasión, por los ruegos que este hombre le había hecho, y decidió entonces perdonar la deuda por el momento, o más bien perdonar las inclemencias y las penas que llevaban consigo el que esta persona no hubiese pagado a tiempo. Pues muy contento se fue el acreedor, y cuando va en lo adelante se encuentra a un compañero de trabajo de él, que le debía una cantidad mínima de dinero. Y cuando le dice: págame lo que debe, porque ahora mismo yo estoy muy necesitado de recursos, el compañero de trabajo pues le dice: pues mira, yo no tengo con qué pagarte, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que hizo aquel empleado, al cual se le había perdonado una cantidad enorme de dinero por el momento? Pues agarró por el cuello a pobre compañero de trabajo y lo estaba hastiando, ahogando, casi ahorcando, diciéndole: págame lo que me debe, y si no me pagas, entonces te voy a llevar a la cárcel. Y precisamente eso hizo. Lo llevó a la cárcel y lo dejó allí preso, porque no podía pagar. Pero siempre lo que hacemos nosotros, no solamente Dios lo ve, porque Dios todo lo ve, pero hubieron otros consiervos de este hombre que vieron la escena y fueron y delataron a este hombre malvado allá con su jefe inmediato. Y cuando el jefe inmediato lo supo, se enojó bastante y llamó a buscar a este señor y le dijo: pero ¿cómo puede ser que yo te haya perdonado una deuda de miles de recursos de dinero porque tú te humillaste delante de mí para que yo te perdonase por el momento, y te perdoné, yo lo hice? ¿Y por qué yo escucho ahora de que tú no pudiste perdonar a tu consiervo, el cual te debía una miserable cantidad de dinero? Pues por cuanto tú
no perdonaste a este consiervo tuyo, pues yo tampoco te voy a perdonar la deuda que tú tienes. Echo para atrás la misericordia que tuve para contigo. Hermanos, y es que la Biblia nos dice a nosotros, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y allá en el libro de Samuel también dice, ciertamente el obedecer a Dios es mucho mejor que los muchos sacrificios. Mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos misericordiosos. Y misericordioso la misericordia tiene que ver cuando alguien es culpable, cuando alguien tiene algo, ha infringido alguna regla o alguna ley que amerita un castigo o sanción. Y yo, en lugar de acusarle, y yo, en lugar de condenarle, en lugar de hacer uso de mis derechos que me acreditan para tomar represalia contra él, decido postergar o perdonar esa deuda, o decido aplacar un poco más el plazo para que esta persona tenga más tiempo para poder hacerlo. Tener misericordia es también lo que hizo el samaritano con aquel personaje que fue asaltado en el camino y que lo encontró herido, lo montó en su cabalgadura y lo llevó hacia el lugar donde podían curarle, pagó todo lo que tenía que ver con lo que era su hospitalización y también con su recuperación. Eso es tener misericordia, cuando usted no está obligado a hacer algo a favor de alguien, pero lo hace porque lo siente hacer. Lo tercero que Dios nos pide, además de hacer justicia y hacer misericordia, es humillarnos ante la presencia del Señor. También la Biblia cuenta de dos personas que fueron al templo a orar. Dice la Biblia que uno era fariseo y el otro era publicano. A saber, el fariseo era un religioso de aquel entonces, un líder de la comunidad, una persona que se dedicaba todo el tiempo a lo que era el escudriñar las escrituras, mientras que el publicano era un cobrador de impuestos, una persona no muy amada, una persona no muy querida por el pueblo, pues éste recaudaba los impuestos de la nación para entregarlos al gobierno o el imperio romano, quien gobernaba a Israel, subyugaba a Israel en aquel entonces. Pero independientemente de quiénes eran estos personajes, dice la Biblia que ellos subieron al templo ¿a qué? A orar, o sea, a comunicarse con Dios, a estar intercediendo ante el Padre Celestial. Y la Biblia dice que mientras estaban en el templo, el fariseo tomó postura de oración como comúnmente estaba acostumbrado a hacerlo. Se pone de pies y empieza a clamar, a interceder y a orar. Pero la Biblia dice que éste oraba consigo mismo, o sea, no estaba orando a Dios, estaba hablándose a sí mismo y decía, haciendo alarde de su devoción, haciendo alarde de las tantas cosas que él hacía, hablando de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los demás hombres, adúlteros, fornicarios, avaros, ladrones. O sea, ¿tiene algo de mal de que usted delante de Dios pueda mencionar esas cualidades? Pues ¿para qué? Si Dios las conoce, Dios sabe quién es usted. Y es posible que nosotros, al decir lo que somos, no estamos ni tan siquiera mencionando ni la mitad de las cosas, porque Dios nos conoce. Esas son cosas que no son necesarias para hablarla delante del Señor en un momento de oración. Pero donde Él pudo decir algunas cosas interesantes, además de esa, es cuando hablaba de su consagración. Él decía, ayuno 2 veces a la semana y doy contribución del diezmo de todo lo que me gano. Y está mal eso de que una persona ayune 2 veces a la semana y que dé una contribución del diezmo de todo lo que se gana. No, todo eso está bien. Dios nos reprochó al fariseo porque sea bueno, porque no sea como las demás personas, y porque esta persona ayunase o porque diese su contribución a la iglesia o a la obra de Dios. No,
El problema del fariseo es cuando entonces empieza a emitir juicio y dice, y no soy ni aún como este publicano, señalando al publicano, diciendo, yo no soy un traidor a la patria, yo no soy una persona que vende su escrúpulo, yo no soy una persona que vende su moral, yo no soy una persona que vende su conciencia por una paga salarial del imperio que nos tiene subyugado. Yo no soy una persona sin escrúpulo como este publicano que no tiene en bien saber todo lo que hace y viene con su carita limpia a querer presentarse delante de ti, argumentando quizás la idea de lo que pensaba o quizás expresaba el fariseo. Pero lo más interesante no es escuchar al fariseo, porque estamos hablando de la humildad, estamos hablando de la humillación. A Dios no les interesan tus cualidades, a Dios no le interesan tus grandes logros, a Dios no le interesa tu arrogancia y tu altivez, como aquel hombre Nabucodonosor, que después de haber sido utilizado por Dios para llevar a cabo ciertos planes y propósitos, ve la gran Babilonia, la gran ciudad que él ha edificado, y se para delante de todos y expresa y dice, esta es la gran Babilonia, la cual yo edifiqué. A Dios no le gustan las personas altaneros, a Dios no le gustan las personas altivas, a Dios no le gustan las personas arrogantes, a Dios no le gustan las personas prepotentes, a Dios no le gustan las personas orgullosas. Por eso, cuando el publicano empezó a hablar, la atención de Dios se centró única y exclusivamente en la del publicano. Y todo lo que decía el fariseo, a Dios le entraba por un oído y le salía por el otro. Hablando en términos como nosotros nos expresásemos, a Dios le dio lo mismo lo que decía el fariseo en comparación con lo que decía el publicano. Pero este publicano, estando de lejos, que ni tan siquiera estaba de pies, quizás estaba arrodillado y tirado por allá en una parte del templo, solamente elevó una frase en sus oraciones y él decía, Dios, sé propicio de mí, pecador. En otras palabras, ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador. Yo reconozco que no soy digno, yo reconozco que no soy apto, yo reconozco que estoy aquí, pero es por pura misericordia. Yo reconozco que estoy aquí ahora mismo doblegado ante tu presencia, pero no porque merezca ningún favor de ti. Yo estoy clamando a ti para ver si tú en tu amor, para ver si tú en tu misericordia, para ver si tú en tu bondad tienes compasión de mí y me perdonas ahora mismo todos los pecados que yo he cometido. Yo quiero salir de aquí, de este lugar de oración, cambiado, transformado, con la certeza de que tú me has visto con buenos ojos, de que tú has tenido beneplácito para con mi vida y que tú ahora en este momento puedes escuchar mi oración. ¿Qué es posiblemente lo que el publicano quiso decir a través de Dios, sé propicio de mí, porque soy un pecador? Alabado sea el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que al terminar las oraciones, al concluir las oraciones, quedó que el fariseo no fue justificado delante de Dios. Dios ni caso le hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ve de lejos a los altivos, pero al que se humilla, al que se arrepiente, al que pide perdón, al que reconoce sus pecados, a este Dios ve con agrado. Y es por eso que a la hora de justificar, Dios justificó al publicano. Alabado sea el Señor. Por eso usted y yo, amado amigo, tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida con el Señor. Ya sabemos qué es lo que Él pide de nosotros. Ya sabemos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos ha pedido simplemente que hagamos 3 cosas para poder tener lo que es el ser agradado delante de la presencia del Señor. Primero, tenemos que vivir haciendo justicia. Segundo, tenemos que aprender a ser misericordioso. Y tercero, entonces tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, entonces le reconocemos con fe. Esa fe salvadora que dice la Biblia que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor
y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Cuando nosotros realmente nos humillamos ante la presencia del Señor, le estamos diciendo al Señor, al igual como aquel publicano: Dios, ahora yo te traigo mi corazón, yo te entrego mi corazón y quiero que tú habites en el mío y que tú puedas, oh Señor, transformar mi vida de tal manera que yo pueda ser una nueva criatura, de tal manera que yo pueda servirte como tú pides, de tal manera que yo pueda hacer las cosas que a ti te agraden. Y esa es la petición, y esa debe de ser la actitud correcta de toda persona que quiere agradar al Señor: hacer las cosas conforme a la Biblia, hacer las cosas conforme a como Dios manda, hacer las cosas conforme a las Escrituras. Y hoy es el mejor momento, hoy es el día más agradable, porque la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. También dice la Biblia en Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te bendiga de manera muy especial a ti y toda tu familia.